This episode is brought to you by Stouffer's. Here comes three-time juggling champion Natalia Rogers. She's juggling law school, her TA job. Oh, narrowly catches the laundry. What's that fourth ball? Parents unexpectedly showed up at dinner time? Is that too much for Natalia? Not with Stouffer's Chicken Alfredo and its mouth-watering mix of Asiago, Romano, and Parmesan. When you're juggling four things at once and the clock strikes dinner, think Stouffer's. ¿Sabías que la Biblia nunca menciona quiénes eran los padres de María? Y sin embargo, su linaje es la pieza clave para entender por qué Jesús es el Mesías verdadero. A lo largo de los siglos, millones de creyentes han leído los Evangelios y se han maravillado ante el misterio de la encarnación. Jesús nació de una virgen. Pero pocos se han detenido a reflexionar en una contradicción aparente que inquietó a los primeros cristianos. Si el Mesías debía ser descendiente directo del rey David, como lo afirman las profecías del Antiguo Testamento, ¿cómo puede Jesús cumplir con ese requisito si José no es su padre biológico? Esta no es una simple curiosidad histórica. Es un enigma teológico que amenazaba con deslegitimar la identidad mesiánica de Cristo. Y la respuesta, sorprendentemente, no se encuentra en los evangelios que conocemos hoy, sino en textos antiguos que fueron excluidos del canon, en tradiciones orales preservadas por la Iglesia primitiva, y en una genealogía materna cuidadosamente construida para sostener la verdad del evangelio. Hoy descubriremos quiénes eran los verdaderos abuelos del Mesías y por qué durante siglos esta historia fue marginada, olvidada e incluso censurada por instancias como el Vaticano. ¿Estás listo para revelar el linaje olvidado que une a María con la promesa divina hecha a David? Desde los tiempos del rey David, el pueblo de Israel esperaba con fervor la llegada de un ungido, un Mesías que restaurara el reino y trajera justicia eterna. Esta esperanza no era una mera esperanza vaga, sino una promesa divina concreta y vinculante. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, Dios le dice directamente a David: «Levantaré a tu descendencia después de ti y estableceré para siempre su reino. Yo seré para él padre y él será para mí hijo». Siglos después, el profeta Jeremías reafirma esta alianza en el capítulo 23, versículo 5. «He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, reinará como rey, será próspero y hará juicio y justicia en la tierra». Para cualquier judío del primer siglo, era absolutamente inimaginable que el Mesías no descendiera de la casa de David. No se trataba de una preferencia simbólica, sino de un requisito teológico no negociable. Sin embargo, aquí surge el gran dilema que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. En el Evangelio de Mateo, justo en el punto culminante de su genealogía, leemos en el capítulo 1, versículo 16, «Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo». Fíjate bien, no dice José engendró a Jesús, sino que presenta a José exclusivamente como esposo de María. Esta redacción no es casual, es intencional. Mateo está confirmando lo que más adelante se declara abiertamente. Jesús no es hijo biológico de José, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es decir, si Jesús no lleva la sangre de José, y José es quien conecta al Mesías con David en esa genealogía, ¿cómo se cumple la promesa? Aquí chocan dos verdades fundamentales del cristianismo primitivo. Por un lado, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios nacido de una virgen. Por otro, que es verdaderamente el Hijo de David, el heredero legítimo del trono eterno. Si una de estas verdades se niega, toda la identidad mesiánica de Cristo se desmorona. Este conflicto no era solo académico, era existencial. Si Jesús no era descendiente de David por sangre, los judíos tenían razón al rechazarlo. Pero si su nacimiento virginal era una invención, entonces ya no era el Hijo de Dios, sino simplemente un hombre más. La Iglesia primitiva no podía permitirse sacrificar ninguna de estas dos verdades.
Por eso desde muy temprano comenzó a surgir una solución audaz, no escrita en los evangelios canónicos, pero profundamente arraigada en la tradición y la fe. La idea de que, si el linaje davídico no venía por José, debía venir por María. Pero para afirmar esto, necesitaban algo que los evangelios oficiales no proporcionaban: el linaje de María. Y es ahí donde entra en escena una historia oculta, conservada en textos antiguos y en la memoria viva de la comunidad cristiana. Una historia que no solo resuelve el dilema, sino que eleva el papel de María a una dimensión teológica hasta entonces inexplorada. A primera vista, los evangelios de Mateo y Lucas parecen presentar una contradicción imposible. Mateo, en su genealogía, traza la línea de José desde Abraham hasta David, y luego continúa por Salomón, el hijo real de David, pasando por figuras como Roboam, Ezequías y finalmente Zorobabel, hasta llegar a un hombre llamado Jacob, quien es presentado como el padre de José. Pero Lucas, en su evangelio, ofrece una lista completamente distinta. También parte de Jesús y retrocede hasta Adán. Pero su línea va desde José hasta un tal Heli, y desde allí, en lugar de seguir por Salomón, toma el camino de Natán, otro hijo de David, mucho menos conocido en la historia real. ¿Cómo es posible que José tenga dos padres diferentes, Jacob en Mateo y Heli en Lucas? Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Y dos linajes tan disímiles. Durante siglos, los críticos han usado esta aparente inconsistencia para cuestionar la historicidad de los evangelios. Sin embargo, los primeros cristianos y muchos estudiosos posteriores vieron en esta diferencia no un error, sino una pista clave. La explicación más coherente y ampliamente aceptada tanto en la tradición patrística como en la exégesis moderna es que Mateo y Lucas están registrando dos linajes distintos con fines teológicos complementarios. Mateo, escribiendo para una audiencia judía, enfatiza el derecho legal de Jesús al trono de David. Su genealogía sigue la línea real de Salomón, la línea del reino, y presenta a José como descendiente directo de esa estirpe. Pero Lucas, cuyo enfoque es universal y humanista, parece estar registrando no el linaje de José, sino el de María. ¿Cómo es posible? Aquí entra en juego una costumbre del mundo judío antiguo. Era común referirse al yerno como hijo del suegro. En Lucas 3, versículo 23, leemos: Jesús era hijo según se creía de José, hijo de Eli. La frase según se creía introduce una ambigüedad intencional y muchos manuscritos antiguos y padres de la Iglesia interpretaron que Eli no era el padre biológico de José, sino de María. Por lo tanto, José era llamado hijo de Eli no por sangre, sino por matrimonio. Era el esposo de la hija de Eli. Así, la genealogía de Lucas, aunque nominalmente atribuida a José, en realidad revela la ascendencia biológica de María, descendiente de David por la línea de Natán. Esta solución no solo reconcilia las dos listas, sino que resuelve el gran dilema teológico. Jesús hereda el trono de David legalmente a través de José, según Mateo, y biológicamente a través de María, según Lucas. Pero surge una pregunta aún más profunda, una que no puede responderse solo con una interpretación gramatical. Si Lucas realmente está registrando el linaje de María, ¿de dónde proviene esa información? ¿Qué pruebas hay de que María pertenecía efectivamente a la casa de David? Porque si no hay una tradición sólida que respalde su ascendencia davídica, toda esta explicación se vuelve especulativa. Y es aquí donde la historia da un giro fascinante, porque hay un texto antiguo, escrito poco después de los evangelios canónicos, que no solo afirma el linaje de María, sino que nos da los nombres de sus padres, su infancia en el templo.
e incluso su conexión directa con la realeza de Israel. Pero ¿de dónde sabemos que María era realmente descendiente de David? La respuesta nos lleva a un evangelio que muchos llaman prohibido, pero que durante siglos guió la fe de millones. La respuesta a la pregunta sobre el linaje de María no se encuentra en los evangelios que hoy leemos en la Biblia, sino en un texto antiguo, venerado durante siglos, aunque nunca incluido en el canon oficial, el Protoevangelio de Santiago. Escrito probablemente a mediados del siglo II después de Cristo, este evangelio apócrifo no pretende reemplazar a Mateo o Lucas, sino completarlos, contando lo que los evangelios canónicos dejan en silencio, los orígenes de María misma, y lo hace con una narrativa profundamente emotiva y simbólica. Nos presenta a una pareja piadosa, Joaquín y Ana, descendientes de las 12 tribus de Israel, que sufrían la vergüenza social y espiritual de la esterilidad. En la cultura judía, no tener hijos era visto como un signo de desfavor divino. Pero Ana, al igual que las matriarcas del Antiguo Testamento, clama a Dios con lágrimas y oración. Y entonces, bajo un laurel en el campo, un ángel del Señor se le aparece y le anuncia: Dios ha oído tu oración, darás a luz una hija, y su nombre será María. El relato continúa con una escena llena de devoción. Ana cumple un voto sagrado, y cuando María tiene solo 3 años, la lleva al templo de Jerusalén, donde permanece hasta los 12, educada entre los sacerdotes, alimentada según el texto por un ángel, y dedicada a tareas sagradas, como tejer el velo del santuario con hilos de púrpura y escarlata. Pero lo más revelador viene en el capítulo 6, versículo 3, cuando los sacerdotes, buscando vírgenes puras para esa labor, recuerden a las vírgenes de la tribu de David, y el sacerdote recordó que la niña María era de la tribu de David y pura ante Dios. Esta frase es mucho más que un dato genealógico, es la clave teológica que resuelve el enigma. Ya no se trata de una hipótesis o una interpretación ingeniosa. Aquí se afirma explícitamente que María pertenece a la tribu de David. Y no solo eso, al describirla como pura ante Dios, el texto vincula su linaje real con una santidad excepcional, preparándola desde antes de su nacimiento para ser la morada del Verbo encarnado. Aunque el protoevangelio de Santiago fue declarado apócrifo por el Papa Gelasio en el siglo V, su influencia en la vida y la fe de la Iglesia fue inmensa y duradera. Fue este texto el que estableció los nombres de los padres de María Joaquín y Ana, hoy venerados como santos en catolicismo, ortodoxia y otras tradiciones. Fue este evangelio el que inspiró 2 de las fiestas marianas más antiguas: la Natividad de María, celebrada el 8 de septiembre, y la presentación de María en el templo, el 21 de noviembre. Sus imágenes llenaron los muros de las catacumbas, los mosaicos bizantinos y los lienzos del Renacimiento. Pero más allá del arte y la liturgia, fue este relato el que sentó las bases doctrinales para la creencia en la perpetua virginidad de María, es decir, que permaneció virgen antes, durante y después del parto, una doctrina que se convirtió en pilar de la mariología cristiana. Así, el protoevangelio no fue un simple cuento piadoso, sino una respuesta teológica elaborada que con belleza y profundidad aseguró que el Mesías nacido de una virgen fuera al mismo tiempo verdaderamente hijo de David. Mientras muchos hoy creen que la idea de un linaje davídico por parte de María es una tradición tardía o incluso una invención medieval, la verdad es que los primeros líderes de la Iglesia ya la afirmaban con claridad desde los albores del cristianismo. Uno de los testimonios más antiguos y contundentes proviene de San Ignacio de Antioquía, obispo y discípulo directo de los apóstoles, quien en el año 107 de nuestra era, mientras era conducido al martirio en Roma,
escribió en su carta a los Efesios: Cristo fue concebido en el vientre de María, de la simiente de David, pero por el Espíritu Santo. Esta frase es extraordinaria. No dice que Jesús sea hijo de David solo por adopción legal a través de José, sino que su propia carne, su humanidad, proviene de la simiente de David a través de María. Ignacio no está especulando, está declarando una verdad que ya era parte del credo de la Iglesia. Este testimonio no fue aislado. Pocos decenios después, San Ireneo de León, uno de los grandes defensores de la ortodoxia frente a las herejías gnósticas, insistió en que María era de la tribu de Judá, subrayando que la encarnación no fue una ilusión, sino una verdadera asunción de carne humana. Tertuliano, en su obra Adversus Judaeos, interpreta la profecía de Isaías sobre la raíz de Jesé como un anuncio directo del Mesías nacido de María, reafirmando así que su linaje debía provenir de la estirpe davídica. Siglos más tarde, San Agustín, al reflexionar sobre la naturaleza de Cristo, reiteró que la humanidad de Jesús fue tomada íntegramente del cuerpo de María, y por tanto, su descendencia de David era real y biológica. Lo que estos padres de la Iglesia compartían no era una teoría marginal, sino un consenso profundo. Para que Jesús fuera verdaderamente el Mesías, su humanidad, incluyendo su linaje, debía provenir de María. Si su cuerpo no era de la estirpe de David, entonces la promesa hecha a ese rey no se cumplía, y la encarnación perdía su significado histórico y salvífico. Este entendimiento fue crucial en los grandes debates cristológicos de los primeros siglos. Cuando en el año 431 el concilio de Éfeso proclamó a María como Theotokos, Madre de Dios, no lo hizo por devoción sentimental, sino por necesidad teológica. Si María solo hubiera sido la madre del hombre Jesús, entonces Cristo no sería una sola persona divina y humana unidas, sino dos personas separadas. Pero si ella es Madre de Dios, eso significa que el que nació de ella era, desde el primer instante, el Verbo hecho carne. Y para que esa carne fuera verdaderamente humana y no una apariencia, como creían los docetas, tenía que estar arraigada en la historia de Israel, en la sangre de Abraham, en la casa de David. Sin un linaje humano real transmitido por María, no hay encarnación verdadera, y sin encarnación no hay salvación. Así, lo que muchos hoy olvidan, que María era descendiente de David, era para los primeros cristianos una verdad esencial, no solo para la identidad de Jesús, sino para la misma posibilidad de nuestra redención. Pero la historia no termina con el linaje davídico de María. Existe una tradición aún más profunda, conservada principalmente en círculos cristianos orientales y en manuscritos siríacos del siglo VIII y IX, que añade una dimensión sorprendente a su genealogía. María no solo descendía de la tribu de Judá por parte de su padre, sino también de la tribu de Leví por parte de su madre. Según esta antigua tradición, la madre de María, a veces llamada Ana, a veces Dina, era hermana de Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías, lo que la situaría directamente en la línea sacerdotal de Aarón. Si esto es cierto, entonces la sangre de María contenía no solo la realeza de David, sino también el sacerdocio de Aarón. Y eso transforma radicalmente nuestra comprensión de la identidad de Jesús. No sería solo el Rey prometido, sino también el sumo sacerdote eterno, en perfecta armonía con la figura de Melquisedec, descrita en el libro de Hebreos, capítulo 7, quien es sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec, sin genealogía. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg, and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte.
I want a job with a generous work-from-grocery store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. Levítica, pero con una autoridad superior. Esta visión teológica es profundamente unificadora. En el Antiguo Testamento, el rey y el sacerdote eran roles separados. Los reyes venían de Judá, los sacerdotes de Leví. Nunca se permitió que una misma persona ejerciera ambos oficios. Pero en Jesús, las dos líneas se encuentran. Él es el león de la tribu de Judá, el heredero del trono eterno, y al mismo tiempo es el sumo sacerdote que ofrece un sacrificio perfecto y eterno, su propia vida. Esta doble identidad no es una coincidencia. Es el cumplimiento simbólico y real de toda la economía de la salvación. Y si María fue el puente entre ambas líneas, entonces su papel trasciende el de una simple madre biológica. Se convierte en el punto de confluencia donde la historia sagrada de Israel alcanza su clímax. Esto nos lleva de regreso al misterio planteado al comienzo del video. Sí, los abuelos del Mesías existen. Sus nombres son Joaquín y Ana, y su historia, lejos de ser una fábula, fue una pieza esencial en la fe de generaciones de cristianos. Pero ¿por qué hoy pocos conocen esta genealogía? La razón no es que la Iglesia la considerara falsa, sino que los textos que la preservaban como el protoevangelio de Santiago fueron clasificados como apócrifos no por sus errores, sino por su naturaleza devocional y edificante, no canónica. En el siglo V, cuando el Papa Gelasio elaboró su lista de escritos no autorizados, no los rechazó por herejía, sino porque su propósito no era doctrinal, sino espiritual. Así, la historia de los padres de María fue paulatinamente marginada de la lectura bíblica oficial, aunque nunca desapareció del todo de la liturgia, el arte ni la piedad popular. Lo que fue olvidado no fue destruido, fue custodiado en otro lenguaje, el de la fe vivida, celebrada y pintada. Y hoy, al recuperarla, no estamos descubriendo una herejía, sino redescubriendo una verdad antigua que nos ayuda a entender con mayor profundidad quién es Jesús, el Rey y el sacerdote, el Hijo de David y el Hijo de Dios. María no era una campesina anónima perdida en las colinas de Galilea. Era, según la más antigua y coherente tradición cristiana, una hija de reyes y sacerdotes, descendiente tanto de la estirpe real de David como de la línea sagrada de Aarón. Desde antes de su nacimiento, su vida estuvo marcada por la oración, la promesa y la preparación divina. No fue el azar quien la colocó en el centro de la historia de la salvación, sino la providencia de un Dios que teje los linajes humanos con hilos de eternidad. Su linaje no fue un detalle secundario, fue la trama misma que hizo posible que el Verbo se hiciera carne en un cuerpo verdaderamente humano, verdaderamente israelita y verdaderamente mesiánico. En ella se cumplió no solo la profecía, sino la alianza. El Hijo de Dios vino no como un extranjero, sino como el heredero legítimo de la casa de David, nacido de una mujer cuya sangre llevaba siglos de esperanza. Si esta historia te ha sorprendido, conmovido o incluso desafiado, no la guardes para ti. Comparte este video con alguien que ama la Biblia, pero que quizás nunca ha escuchado esta dimensión olvidada de la fe. Tal vez sea justo lo que necesita para ver las Escrituras con ojos nuevos. Y si valoras este tipo de contenido que entrelaza historia, teología y las verdades profundas que el tiempo ha velado, suscríbete a este canal. Aquí no buscamos solo entretener, sino iluminar, conectar los puntos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y recuperar aquello que el ruido del mundo moderno ha enterrado. También me encantaría saber tu opinión. Déjame en los comentarios esta pregunta. ¿Crees que la genealogía de María debería enseñarse con más frecuencia en las iglesias y en los estudios bíblicos? Porque al final,
A veces lo que la Biblia omite es precisamente lo que la tradición preserva con celo, no para añadir ficción, sino para proteger la profundidad de lo que Dios ha hecho. En el silencio de los evangelios canónicos sobre los padres de María, la fe cristiana escuchó un llamado a recordar que toda su vida fue preparada desde antes de los tiempos. Y en ese recuerdo no solo honramos a María, sino al Mesías, cuyo rostro humano llevó su sangre, su linaje y su obediencia.